7, la 8, la 14. Bueno, pues entonces polarizo y en las terminales 1 y 4 coloco resistencias porque a continuación, con conexión a tierra, voy a conectar en estas líneas libres el LED, que una terminal va aquí, la otra va a tierra. Entonces, bueno, pues continuamos con indicadores visuales del estado de las entradas y las ahí son la para conexión de la retroalimentación, es lo que se está conectando en ese momento. la entrada R, naranja para la Y ahí están los S, LEDs. verde para la salida Q y rojo. Ahora, ahí pues se cambiaron de color porque son tomas distintas que hice y al unir los videos, pues no me fijé que había puesto primero unos cables que eran un rojo y un azul, ahora pues son el blanco y el morado. Pero están conectados en las partes donde dije que era la salida de los circuitos de transición y están conectados a las terminales que dije, a la 3 y a la 5. Con eso ya terminé de armar mi flip-flop. ¿Para qué quiero los de transición? Acuérdense que yo tengo que alimentar las entradas R y S, ya sea con 0, o sea con 1. Cuando los LEDs que están aquí a la izquierda no encienden, estoy mandando ceros. Que en este flip-flop se dice que es memorización. Si yo oprimo este botón o oprimo este botón, pues lo que voy a hacer es que voy a mandar unos a las entradas y que se va a ver reflejado en alguna acción aquí, en estos dos. Acuérdense que el verde es Q, el rojo es Q complemento, y que tenemos que verificar que la pata 3, el que está en la pata 3 es R, el que está en la pata 5, o que se conecta con la 5, es S. El verificar la tablita, ¿qué debe de ocurrir? Fíjense bien. Para la salida Q complemento. Si oprimimos el botón R, la salida Q se irá a un 0. Si oprimimos el botón S, la salida Q se irá a un 1. Si oprimimos ambos botones, entrará en lo que se conoce como estado prohibido y ambas salidas se apagarán, tendrán un 0. Sin apretar los botones, el flip-flop estará trabajando en el modo de memorización. Si activamos R, el modo es reposición. Si activamos S, el modo es disposición. Los materiales del circuito 2 se listan a continuación. Podemos parar el video en cualquier momento por si queremos checar la lista y continuar. El flip-flop se construye a partir de 2 de las 4. Lo mismo que hicimos hace rato. 4 de S00. Se enumeran entradas y salidas, tomando como referencia el circuito. Acuérdense que ahora tengo el 00 que es con puertas NOR, digo NAND, y este está al revés. Creo que el único que normalmente nos muestra la salida en la pata 1 es el 02, todas las demás con puertas normalmente van a corresponder que 1 y 2 son entradas, 4 y 5 son entradas, 13 y 2 entradas, 10 y 9 son entradas, y las salidas respectivas son 3, son 6, son 8 y son 11. Bueno, pues le enumeramos porque esto nos va a ayudar a armar el circuito, a saber, acuérdense, la entrada S es la pata 1, la entrada R es la pata 5, entre la 3 y la 4 debe haber conexión de retroalimentación, entre la 2 y la 6 conexión de retroalimentación, y en la 3 es una salida, la 6 es otra salida. Después le tenemos que agregar circuitos de transición, pero para el circuito de transición ahora debe ser el que va de 1 a 0. ¿Por qué razón? Porque el valor activo en este circuito es el 0, no el 1. Entonces, los circuitos de transición, para poder controlar en qué momento le mandamos el valor activo, pues primero debemos poner el valor que no provoca nada para que cuando oprimimos nuestro botón mande el que sí. Entonces debe ser de 1 a 0.
integrado. Y se le agrega circuitos de transición de 1 a 0 para alimentar las entradas S y R. A ver, observen que aquí, ¿por qué están prendidos los LEDs? Porque sin hacer nada, estoy mandando unos y solo cuando oprimo los botones mando ceros. Y mi salida Q y la complementaria. Entonces, observen, aquí, cuando oprimo S, apago el LED, provoco un cambio en las salidas. Con un 0, la salida R, la salida Q será 0 y las complementarias simplemente tendrá el valor contrario. Si alimentamos ambas entradas, entraremos a un estado prohibido y las salidas serán ambas 1. Encienden. Ahora mostramos los materiales a emplear para el circuito 3 de la... Aquí ya vamos a tratar de ver los síncronos, los flip-flops síncronos. Práctica 1. Para construir el flip-flop SR síncrono de lógica positiva, emplearemos las 4 compuertas del circuito integrado 74LS00. Se enumeran entradas y salidas, tomando como referencia el circuito integrado de las compuertas NAND. Y quiero que vean aquí, estoy colocando, como es lógica positiva, por eso pongo circuitos de transición de 0 a 1. El valor activo aquí es el 1. Igual. Y en la nueva terminal que agregamos con el arreglo de reloj CK, ahí voy a poner algo que le voy a llamar circuito contra rebotes. Los circuitos de transición, cuando oprimimos el botón, en apariencia lo que hacemos es un cambio nada más de 0 a 1, pero mecánicamente se dan una serie de rebotes que eléctricamente se registran como que oprimí muchas veces el botón. Eso no nos afecta en las entradas S y R, pero cuando es la terminal de reloj, sí, porque esos rebotes traducidos aquí es que yo oprimí varias veces el reloj y puede provocar cambios en la acción del flip-flop. Por eso es que este circuito se encarga de suprimir los rebotes generados por los interruptores. Entonces, vean que las conexiones, bueno, pues es un poquito más complejo, pero esto nos da la idea de cómo debemos de interconectar. Vean que yo escogí el flip-flop 1 y 2 no corresponden a la forma que hice en el otro circuito, porque ahí en el flip-flop asíncrono utilicé la 1 y la 2 nada más, pero vean que ahora el flip-flop lo construyo con la 3 y la 2 y con la 1 y la 4 el arreglo de reloj. Aquí está enumerado mis terminales, donde hay entradas, salidas, y vean que entonces estoy usando el 2 y el 3 para constituir el flip-flop, 4 y 1 para construir el arreglo de reloj. ¿Por qué pongo otro diagrama? Bueno, porque hay otra compuerta que voy a usar, que es la 132, que se conoce como Smith Trigger. Sigue siendo una compuerta NAND, pero adicionalmente puede utilizarse con otras aplicaciones que se conocen como multivibrador estable y monoestable. Aquí lo vamos a usar como monoestable para generar un pulso, un solo pulso sin basura. Y vamos a usar un arreglo RC, que es estas dos. Al ser oprimido, va a generar una serie de rebotes que se van a eliminar con este arreglo RC y la compuerta actúa como un formador de pulso, en donde entonces
En realidad, aunque aquí existan rebotes, hacia la terminal de reloj solamente voy a mandar uno. Ese es el truco de este circuito. Bueno, vamos a ver el Y desarrollo. se agregan circuitos de transición de 1 a 0 para las entradas S y R y un circuito contra rebotes para la entrada de reloj. Ahora mostraremos cómo se construye el circuito en el protoboard. Primeramente mostraremos el circuito contra rebotes y después los circuitos de transición de 0 a 1 y por último el arreglo de... Bueno, aquí lo que quiero que vean es que por partes, ya previamente lo armé yo. Aquí está este capacitor de 33 microfaradios. Las terminales 1 y 2 están puenteadas porque la compuerta se utiliza en el modo de inversor. Aquí está mi interruptor que viene conectado a tierra. Aquí está mi resistencia que viene desde VCC al interruptor y del interruptor a tierra. Aquí está la resistencia que se deriva a las terminales 1 y 2 de la compuerta y ahí mismo viene el capacitor de 33 microfaradios que se conecta a tierra y en la salida que es la pata 3 pongo mi LED. Después aquí tengo mis circuitos de transición de 1 a 0. S, R y el integrado con las compuertas. Puertas NAND que constituye el flip-flop SR síncrono de lógica positiva. Ahora explicaremos el funcionamiento del circuito. Si aplicamos unos apretando los botones S y R, las salidas no cambiarán hasta que no se aplique conjuntamente la señal de reloj. Si apretamos conjuntamente los botones S y R y aplicamos un pulso de reloj, veremos que ambas salidas prenden, por lo que estará trabajando en el modo. Bueno, ¿qué es lo interesante o importante aquí? En los primeros dos circuitos, las terminales S y R, al aplicarles el botoncito, mandábamos un 1 o un 0 según el tipo de flip-flop, lógica positiva o lógica negativa, y inmediatamente sucedía algo en las salidas. Aquí lo que deben de ubicar y recordar es lo siguiente. Estos terminales S y R, me voy a regresar tantito, no hace nada. Conjuntamente los botones S y R y aplicamos un pulso de reloj, veremos que ambas salidas prenden para que Más no se atrás, aplique conjuntamente la señal de reloj. Los unos apretando los botones 1 y por último el arreglo de compuertas NAND que constituye el flip-flop SR. bueno, aquí lo que quiero señalar, acabo de detectar un error, lo voy a... Estos circuitos de transición no son de 1 a 0, son de 0 a 1. Aquí fue un error en el letrero para que estén conscientes de, por la forma de conexión. O sea, miren, vean, la resistencia de un K va a tierra y la otra resistencia, que es la de LED, de 220, va hacia el LED y el LED va a tierra. O sea, no hay conexión de la resistencia de un K al voltaje. Entonces, este no es un circuito de transición de 1 a 0, sino de 0 a 1. Algo que tengo que corregir en el video es, pues, editarlo y quitarle esta característica, esta parte. Bueno, pero lo importante es que ya está la corrección, es de 0 a 1. Ahora, vamos. El arreglo de compuertas NAND que constituye el flip-flop SR síncrono de lógica positiva. Ahora explicaremos el funcionamiento del circuito. Si aplicamos unos apretando los botones S y R, las salidas
Fíjense bien, se apretaron los botones y las salidas no cambiaron, no se propició nada. Esto es porque al ser síncrono, para que suceda algo, además de apretar el botón S y R, hay que apretar el de reloj, que es el que sincroniza. No cambiarán hasta que no se aplique conjuntamente la señal de reloj. Si apretamos conjuntamente los botones S y R y aplicamos un pulso de reloj, veremos que ambas salidas prenden, por lo que estará trabajando en el modo prohibido. Al soltar ambos botones y el de reloj, veremos que regresa al modo de funcionamiento conocido como memorización. A continuación se muestran los materiales y equipos a emplear para el cuarto circuito. El circuito a armar será un flip-flop QCR síncrono de lógica negativa. Se enumeran las entradas y salidas tomando como referencia el circuito integrado 74LS02 con fuerzas NOR. Se agregan circuitos de transición de 1 a 0 y... Bueno, aquí vemos el diagrama de lo que hay que hacer. Vemos que en lugar de usar ahora circuitos de transición de 0 a 1, ahora vamos a usar de 1 a 0, porque el flip-flop es de lógica negativa. Acuérdense que dijimos que como este controla el paso, pero además invierte, cuando se le agrega esto a un flip-flop de lógica positiva, le agregamos este, que además de controlar el paso de los valores hacia las entradas del flip-flop, los invierte, pues se convierte en lógica contraria, o sea, negativa. Como pasó en el ejemplo anterior, que el flip-flop en sí era de lógica negativa, pero con el arreglo de reloj lo convertimos a lógica positiva. Bueno, es importante notar esta diferencia. Ahora con esto vamos a controlar el mandar unos o ceros. Sin hacer nada, estoy mandando ceros. Perdón, unos. Y cuando oprima el botón voy a mandar ceros. Bien. Vamos a seguir viendo el video. Se agrega un circuito contra rebotes para la entrada de reloj. A continuación mostraremos las distintas partes del circuito ya armadas, el circuito contra rebotes, los circuitos de transición. Bueno, ahora quiero hacer notar, fíjense bien, la resistencia de un K no va a tierra, va a BCC. ¿Sí me explicó? Y la otra que es, se conecta un lado al mismo punto que la primera resistencia que mencioné y el otro lado a un LED y del LED a tierra. Entonces, transición de 1 a 0. O sea, sin hacer nada van a estar encendidos. Cuando oprima los botones se van a apagar para indicarme que lo que estoy mandando es un 0. Bueno, aquí quiero señalar algo importante. ¿Hay un mayor número de conexiones para armar el flip-flop? Sí, porque pues uso las 4 compuertas. Vean que donde están los LEDs son las salidas. Debe de haber, de acuerdo al diagrama, vamos a regresarnos tantito. Aquí podemos observar Para la entrada de reloj. A continuación mostraremos de las más. distintas partes del circuito ya armadas, el circuito contra rebotes, los circuitos de transición de 1 a 0 y el flip. Bueno, déjenme ver otro poquito más. Flop TCR síncrono de lógica negativa con compuertas. Aquí tenemos, decía yo, las conexiones. Ahora, NOR. El circuito de compuertas NOR se giró 180 grados para facilitar. a ver, aquí hay un detalle importante. Vean que el circuito ahora está polarizado con el negativo arriba, el positivo abajo, y que la hendidura está de este lado, no del lado izquierdo. Esto se hizo para facilitar conexiones.
de tal manera a que para fines prácticos, en nuestro caso, el invertir el integrado propició que yo pudiera usar todas estas conexiones sin tener que cambiarlas. Si yo hubiera mantenido el integrado como los demás, como en el circuito anterior, no podía aprovechar estas conexiones que ya están hechas. ¿Esto qué quiere decir? Que esta parte de conexiones no desarmé nada y que lo único que hice fue saqué el otro circuito e invertí el 0,2 para que quedara su positivo aquí, su negativo acá. Y en el caso anterior, el circuito estaba volteado. De este lado estaba tierra y de este lado el positivo. A lo mejor, de momento puede no captarse muy bien la idea, pero lo importante era que con esta inversión ya no tenía que armar de nuevo el flip-flop. Simplemente todo coincide si lo volteo. Quiero regresarme al circuito anterior De lógica negativa. para que observen el detalle que les menciono. Tomando como referencia el circuito integrado 74LS02 con puertas NOR, se agregan circuitos de transición. A continuación se muestran los materiales y equipos a emplear para el cuarto circuito. El circuito a armar será un flip-flop QCR síncrono de lógica negativa. Se enumeran las entradas y salidas tomando conjuntamente la señal de reloj. Si apretamos conjuntamente los botones S y R y aplicamos conjuntamente S y R, las salidas Bueno, este es el que se hizo con NAND. Si observan las conexiones, estas que puse aquí, ya no las moví. Simplemente quité este circuito NAND e ingresé el 0,2, pero girado. Y así me ahorré trabajo. Por eso es entonces que ustedes aquí pueden observar cómo construí uno, cómo construí el otro. Y la observación que se hace. Y salidas, tomando como referencia el circuito integrado 74LS02 con puertas NOR. Se agregan circuitos de transición de 1 a 0 y se agrega un circuito contra rebotes para la entrada de reloj. A continuación mostraremos las distintas partes del circuito ya armadas. El circuito contra rebotes, los circuitos de transición de 1 a 0 y el flip-flop PCR síncrono de lógica negativa con compuertas NOR. Vean que lo único que hice fue las conexiones las conservé y en los mismos extremos, nada más en los mismos lugares, metí el otro integrado, nada más que ahora el 0,2 lo invertí, de modo a que la pata 7 es esta, la pata 8, la 14 y la 1. Y eso me sirvió para no tener que armar todo esto de nuevo, porque las conexiones, como están, si el circuito lo pongo en este sentido, con la referencia de terminales en este sentido, como hice con el 0,2, con el 0,0, me ahorró interconectar todo esto. ¿No? Entonces vamos a ver el funcionamiento. El circuito de compuertas NOR se giró 180 grados para facilitar las conexiones, al igual que en el circuito anterior. Si oprimimos los botones S y R sin oprimir el de reloj, las salidas no cambiarán, se quedarán en el valor que estaba. Solo cuando oprimimos conjuntamente con el de reloj, las salidas cambiarán.
Si oprimimos conjuntamente S y R y aplicamos el pulso de reloj, mostraremos el estado prohibido y ambas salidas se apagarán. Recalcamos que el circuito integrado 74LS02 se giró 180 grados para facilitar las conexiones. Observe las polaridades como están invertidas con respecto al circuito anterior. Bueno, voy a, Si me das 45 segundos, te voy a mostrar cómo es que Agustín generó. voy a poner porque me faltó resaltar un detalle. Un vibrador estable SR asíncrono, R síncrono de lógica positiva, construye el reloj. Si apretamos conjuntamente ambos botones y el de reloj, veremos que regresa al modo de funcionamiento conocido como los materiales y equipos a emplear para el cuarto circuito. El circuito a armar será un flip-flop TCR síncrono de lógica negativa. Bueno, aquí quiero señalar algo que no mencioné, pero que es útil decirlo. El circuito de transición, en este caso, primero puse el interruptor y después la resistencia de un K, y todo lo demás es igual. Lo que voy a provocar con este cambio es que ahora el pulso vaya de 0 a 1 y después caiga de 1 a 0. En el caso anterior era al revés. ¿Qué quiere decir? Que tengo que regresarme, déjenme ver. Que aquí el interruptor está abajo, la resistencia arriba, y el pulso ahora es de 0 a 1, de 1 a 0. Quiere decir que en este caso, si no oprimir el botón estamos en 0, cuando oprimimos el botón el LED enciende y nos muestra que hay un 1, soltamos el botón, regresa a 0. Y acá en el otro caso, el switch está primero, después la resistencia, y aquí debe estar, esta gráfica está mal, hay que corregir también ese detalle, porque aquí debe estar en 1, cuando oprimimos el botón se va a 0, soltamos el botón, se va a 1. Y esto lo podemos ver al momento del circuito. ¿Esto qué quiere decir? Que el LED del circuito contra rebotes va a estar encendido. La negativa con compuertas NOR. El circuito de compuertas NOR se giró 180 grados para facilitar las conexiones. Al igual que en el circuito. Vean cómo ahí se ve que todo el tiempo está prendido y no estoy oprimiendo el botón. Cuando oprima el botón que estoy activando el reloj, se debe de apagar. Entonces, son detalles que deben de notar para cuando hagan su práctica. Si no oprimir el de reloj, las salidas no cambiarán, se quedarán en el valor que estaban. Solo cuando oprimimos conjuntamente con el de reloj, las salidas cambiarán. Si oprimimos conjuntamente S y R y aplicamos el pulso de reloj, mostraremos el estado prohibido y ambas salidas se apagarán. Recalcamos que el circuito integrado 74LS02 se giró 180 grados para facilitar las conexiones. Bueno. Observe las polaridades como están invertidas con respecto al circuito anterior. ¿Alguna duda o pregunta que quieran hacer? ¿Vamos a tener que comprar todos los materiales del video? Mira, no sé, aquí luego el conflicto es quiénes tienen materiales y quiénes no. Yo
normalmente en el semestre anterior, todas las prácticas fueron virtuales, o sea, se hicieron en Proteus. Entonces, no, aunque inicialmente nos habían dicho que sí les pidiéramos prácticas, después salieron que no y al final dijeron que sí. Todo era por la cuestión de que salir a comprar componentes. Entonces, bueno, pues nosotros en esta materia, los profesores que damos esta unidad de aprendizaje, hemos considerado que lo fundamental es lo práctico, o sea, es muy importante experimentar. Entonces, es necesario que en equipo de 3, bueno, pues ya sale más económico, o con que alguien tenga los materiales, pues ya se puede trabajar. A mí lo que más me interesa de este asunto es darles a entender que si omitimos la parte práctica, se va lo esencial de esto, porque de lo que podemos ver en la teoría a lo que es la práctica, pues hay diferencias, hay detalles, hay cosas que hasta que no las experimenten, no les van a surgir preguntas o situaciones que tengan que cuestionar o preguntar para corregir. Entonces yo espero que sí, las cosas pues funcionen. Eh, en la actualidad hay manera de comprar componentes en línea. No es muy, bueno, el único inconveniente es que hay a veces que comprar un cierto límite, van a decir, no nos venden menos de ciertas cantidades y aparte nos cobran a veces, si no rebasamos en las compras cierta cantidad, nos cobran el envío. Lo conveniente, bueno, pues es cuando uno va a trabajar con esto más tiempo o más veces, bueno, pues sí conviene una compra en línea. Yo he hecho varias compras ya en línea y sí dan buenos precios, pero pues, por ejemplo, si voy a comprar resistencias, hay una buena oferta si compro 50 o 100 y de un mismo valor. Entonces aquí la tendencia es que ustedes, bueno, pues deberán de ver la manera de conseguir sus componentes. En este caso, no sé si sus papás o ustedes mismos, los que tengan, pues utilizarlas. Ahora, si es muy complicado el asunto, es que por un lado nos dicen que les pidamos que trabajen y por otro lado nos dicen que no los mandemos a comprar. Entonces eso no lo puedo yo obligar. Yo lo único que puedo recomendar es que la parte práctica es importante y que hay maneras de conseguir las piezas sin necesidad de salir, pero obviamente que implica un gasto mayor. Esto pues lo deberán decidir como equipo, como grupo y no sé, en una siguiente sesión platicaríamos cuáles son las opciones que se pueden tomar para resolver esta parte. Pero aquí me gustaría saber quiénes tienen pues las piezas y el proveedor. Porque son circuitos que de alguna manera, si ya experimentaron, como en el caso del profesor Alpide, que él sí les pidió componentes, deben tenerlas. O sea, con puertas lógicas, deben tener resistencias, deben tener interruptores, deben tener LEDs. Ustedes díganme. O quienes no tienen componentes. Profe, a mí me faltan los componentes. No, los tengo el protoboard. Profe. Yo nada más también tengo el protoboard. Bueno, esto conlleva lo siguiente. Es que las opciones, pues sí se pueden organizar, ¿no? Porque a veces lo mejor es comprar en cantidad, pero para eso tienen que ponerse de acuerdo entre varios compañeros para que cuando hagan una compra, pues no compren un circuito, compren varios en función del costo y a veces pues sí les dan buenos descuentos, pero volvemos al mismo punto, o sea,
el que haga la compra tendría que repartir o entramos en otro conflicto. Yo les pediría que pues ustedes opinen entre ustedes como eres jefa de grupo, ¿verdad? ¿Yo? Sí. Que comentes con tus compañeros qué posibilidad hay de que compren tus piezas. ¿Qué De tan? hecho, bueno, yo le quería comentar, en el semestre anterior con el profe Alpide, yo todos mis materiales los conseguía baratos, de buena calidad, en Center Plaza. Ah, bueno. Y, por ejemplo, un integrado me costaba, dependiendo el tipo de integrado, era si costaba 15 o 20 pesos. Bueno, mira, yo he comprado ¿cómo se llaman estas tiendas? Bueno, me dice que me queda un minuto, ahorita se va a cortar, nos volvemos a conectar para terminar de comentar todo este asunto, pero yo he comprado en Mercado Libre, he comprado en tiendas, obviamente, pero pues a veces sí hay que buscar distintos lugares porque a veces de un lugar a otro pues son cambios de costos muy grandes, muy especiales. O sea, hay tiendas que parece que en lugar de vender están robando, pero lo importante es, bueno, que hay que hacerse de un material. ¿Y qué tan dispuestos están ustedes a comprar sus materiales? O sea, porque también no puedo forzar a nadie que salga a la calle si no se siente